¿Qué tal, estimado alumnado? Vamos a comenzar la grabación que sustituye a la clase de hoy. Empezamos repasando la pregunta 4, que parece que produjo alguna dificultad, y así queda también grabada y se puede analizar un poco mejor la respuesta o al menos con más detenimiento. Bien, la pregunta 4 proponía indicar qué categoría gramatical era la que correspondía a las palabras resaltadas en negrita. Hay primero que aclarar que una cosa es la categoría gramatical de la palabra y otra la categoría gramatical con la que es empleada en el texto. Normalmente coinciden, ¿no? Normalmente el verbo fumar funciona como verbo en la mayoría de los casos, pero es cierto que con ciertas estrategias que tiene nuestro idioma, ciertas palabras se pueden convertir o pueden funcionar o pueden emplearse como otra categoría gramatical distinta. Por ejemplo, en el caso de fumar, si le añadimos un determinante delante como el fumar está mal, pues se convertiría o funcionaría como un sustantivo. También le pasa a los adjetivos, cuando le ponemos lo delante, como lo bonito, ahí deja de funcionar como adjetivo. Bien, con esta aclaración empezamos a analizar. La primera, con sueldos así no se puede vivir. Bien, lo primero, y cuando estáis en casa obviamente podéis consultar directamente el diccionario de la Real Academia, que lo tenemos gratuito y podemos consultarlo sin ningún tipo de impedimento, si tenemos conexión a internet, pues vemos que es un adverbio. ¿Cuál es el problema en este caso? Que no funciona como adverbio. Si nos fijamos en este hueco, obviamente sigue teniendo características de adverbio en el sentido de que no admite flexión de género y número ni nada, ¿no? Pero está ocupando un hueco que en este caso sería equivalente a con sueldos bajos, con sueldos baratos, etcétera. Por tanto, así, en este enunciado A es un adverbio que funciona como adjetivo. Compárese con la B, no me gusta que me hables así, y en este caso, este así está aclarando o está modulando, está acercando el alcance del verbo hables. En este caso así es un adverbio que funciona como adverbio. Hace bastante tiempo que no la veo, aquí bastante salió en nuestra tabla de determinantes y de pronombres, pero en este caso bastante va delante de tiempo, concuerda en número con tiempo en caso de que tiempo estuviese en plural, y bastante aquí funciona como un determinante indefinido. Bastaba con decir determinante. Compárese con la D, en la que en este caso bastante está de complemento del núcleo verbal sorprendió, ¿no? Está diciendo la cantidad de sorpresa, por decirlo así, que conlleva, y aquí funciona como adverbio, ¿no? Las palabras que están supeditadas o subordinadas a un núcleo verbal, al verbo, son los adverbios. Vamos con la E. Gracias a su insistencia consiguió el sí del director. Ya estuvimos diciendo antes con el ejemplo de fumar que normalmente en español los determinantes delante hacen que la categoría que va justo detrás, vamos, si es el núcleo, ¿no? Porque puede tener un adjetivo delante, aunque no es común, suelen convertirse o suelen funcionar como sustantivos. En el caso de sí, que lo tenía preparado, pero ahora he puesto la otra, en el caso de sí de afirmación, sí es un adverbio, ¿no? Este primer sí es el pronombre y el segundo sí, este, es un adverbio. Pero en este caso no está funcionando como adverbio. Está funcionando como sustantivo. Consiguió la aprobación del director del banco, ¿no? En el hueco de la aprobación hemos puesto el sí. Es como si dijésemos eso, la afirmación, la aprobación. Este sí funciona, es un adverbio, pero aquí está funcionando como sustantivo. Compárese con volvió en sí tras una lipotimia. Este sí no es el sí de afirmación, creo que se ve claramente, ¿no? Volver en sí, y es un pronombre. Sabe mucho de medicina oriental. Esto es el mismo, el G y el H, el mismo caso que el C y el D, ¿no? Igual que en bastante tiempo, bastante es un determinante que va concordado con tiempo,
en mucho detalle, mucho es también un determinante de detalle, pero compárese con este mucho que no tiene detrás un sustantivo, ¿no? Tienes una preposición y está en otro sintagma o grupo de palabras diferente. Este mucho está indicando la cantidad de saber. Por tanto, es un adverbio que contribuye a cerrar el alcance semántico del verbo, ¿no? Del verbo. Bien, la pregunta 5, las locuciones. Estuvimos dando una serie de claves para entender qué era una locución. Para eso estuvimos empleando el documento este que tenemos aquí, ¿no? Donde en la parte del final se hablaba brevemente de las locuciones, ¿no? Una locución son lexías complejas, es decir, es una combinación de al menos dos o más palabras que funcionan como un bloque, es decir, que funcionan como una unidad tanto en el significado como en la función sintáctica. Y la parte clave, ya lo estuvimos diciendo, los dos trucos que debemos emplear y que vamos a considerar determinantes para decidir si una expresión constituye o no una locución, sería, por un lado, que admita o no la sustitución de una de sus palabras por un sinónimo o hiperónimo, por ejemplo, en luna de miel, luna, no tenemos claramente un sinónimo, pero sí podemos tener un hiperónimo que sería satélite, satélite de miel, es una expresión sin sentido y que además no concuerda con luna de miel, ¿no? Luna de miel no significa nada de un satélite bañado por miel, ¿no? Significa, pues, eso, ¿no? El momento posterior a una boda. Eso por un lado. Eso para determinar si estamos realmente o no ante una locución. Y el segundo paso es ver el tipo de locución. Los tipos de locuciones son los mismos que las categorías gramaticales, excepto que no hay locuciones... bueno, no hay locuciones pronominales, porque las locuciones pronominales serían nominales, ¿no? Directamente, ¿no? Porque la función del pronombre es exactamente la misma que la del nombre, no sustituirá el nombre al núcleo del sintagma nominal. Y esa es la clave. Si nuestro bloque, si nuestra locución localizada puede sustituir al conjunto de la locución, por ejemplo, en luna de miel, ¿no? Pasaron la luna de miel en una isla cercana, lo podríamos sustituir por eso directamente, que es un pronombre, ¿no? Pasaron eso en una isla cerca de Australia, ¿no? O pasaron su noche en una isla cerca de Australia. Su noche es un sintagma nominal, lo que sustituye a un sintagma nominal es una locución nominal. Bien. Hay que intentar pensar y no ponerlo todo en el chat, que te dé la solución y ya lo copias en tu cuadernito y no has pensado nada, ¿no? Hay que intentar pensar un poquito y aplicar las normas, porque después el chat espero que no esté en el examen. Por tanto, vamos a centrarnos a pensar por nosotros mismos, ¿no? Bien, encontré un montón de papeles estropeados por mor de la inundación. Estuvimos diciendo que, en este caso, por mor de sería una locución que puede ser sustituiblemente, bueno, por cierto, more es una féresis de amor, no admite sustitución, ¿no? Aquí de sinónimo ni nada, por amor de la inundación no tiene sentido ninguno, y esto es sustituible directamente por una preposición, ¿no? Por tanto, locución prepositiva. ¿Podría considerarse un montón de papeles? Es que el problema de un montón de papeles es que significa literalmente un montón de. ¿La puedes encontrar como locución en otros lugares? Sí, pero no cumple con el papel de que su significado no sea composicional. Es decir, literalmente con un montón de papeles está diciendo que hay un montón de papeles, ¿no? O sea, lo puedes interpretar literalmente, ¿no? Pasarnos la luna de miel en una isla cerca de Australia, ya hemos acabado de decir que luna de miel es una locución nominal. Lo mismo de antes lo podríamos aplicar a cerca de. Es que cerca de significa cerca de.
se podría sustituir cerca de, introducir, aunque es informal, pero introducir un pronombre. Podréis encontrar que cerca de lo consideran en algún lado en una locución, ¿no? Pero literalmente tiene un significado composicional. Cerca de significa cerca y de, ¿no? Por tanto, si queremos respetar ese criterio, no deberíamos ponerla, aunque obviamente pues no estaría mal, porque se considera locución en muchos textos, pero no cumple con el criterio de que no haya significado composicional, ¿no? ¿Qué significa significado composicional? Que luna de miel no significa una luna bañada de miel, significa algo que no tiene nada que ver. En el caso de cerca de sí significa cerca y de, ¿no? Aunque como está fosilizada, algunos consideran que es locución, en fin. A pesar de que estoy enfermo, a la fuerza tendré que ir a clase. A pesar de que este bloque entero, ¿no?, es sustituible. Para empezar, pesar. Un sinónimo de pesar sería lamentar. ¿Se puede decir a lamentar de que estoy enfermo? No se puede decir, por tanto, no es una locución. Ahora, a pesar de que, ¿qué palabra encajaría ahí? Pues, aunque estoy enfermo, ¿no? Aunque es una conjunción, por tanto, este bloque de palabras, esta locución que sustituye a una conjunción sería locución conjuntiva. A la fuerza tendré que ir a clase, a la fuerza cogemos este bloque. Fuerza se puede sustituir como un sinónimo como vigor. Al vigor tendré que ir a clase, no tiene sentido, como no se puede sustituir por un sinónimo, sí es una locución. Ahora, ¿qué cabe en este hueco? Pues lo estuvimos diciendo en clase, ¿no? Forzadamente, forzosamente, tendré que ir a clase. Toda palabra con un adjetivo femenino y que tiene mente constituye un adverbio. Por tanto, la fuerza es una locución adverbial, ¿no? Dado que está sangrando, dado que se puede decir entregado que, ¿no? Que sería literalmente el sinónimo de dado, entregado, ofrecido que, no. Por tanto, sí constituye o sí cumple con la primera condición. Y ahora el segundo paso sería qué palabra podemos incluir en este hueco, y en este hueco tendríamos que una conjunción como aunque está sangrando, también podría meterse ahí, ¿no? Una conjunción está uniendo dos oraciones, ¿no?, en pie de igualdad, constituiría por tanto una locución conjuntiva. Guardar cama, no lo dijimos en clase, nos quedamos justamente aquí. Guardar cama se podría considerar una locución, aunque realmente guardar cama simula ser mucho lo que significa guardar cama, pero bueno, literalmente no es que guardes una cama, ¿no? Entonces, sí que cumple las condiciones de que no sea una locución, de que no tenga significado composicional, porque no estás literalmente guardando una cama, ¿no?, sino que estás metido en la cama para curarte, ¿no?, es lo que significaría. Y guardar cama está ocupando ahí el hueco de un verbo, por tanto sería locución verbal, como pasa con meter la pata. A tenor de lo visto en el otro examen, a tenor de... Tenor ahí no significa tenor, ¿no? Encontramos el significado de tenor aquí, que aparte de significar el cantante de ópera, pues significa constitución u orden firme y estable de algo. No podemos meter un sinónimo de tenor aquí. Ahora el siguiente paso sería ¿qué palabra?, ¿no? Pues se podría meter, por ejemplo, por lo visto en el otro examen. En este tendremos en cuenta la buena presentación. En este caso, por es una preposición. Por tanto, la locución que sustituye a una preposición es una locución prepositiva. Continuamos con la siguiente. A la trágala. Trágala viene de tragar. Vamos a buscar aquí el significado, a ver si podemos hacer la prueba del sinónimo. Canción, hecho por el que se obliga. Si consideramos que hecho es el hiperónimo, no podemos decir a la hecho o al hecho, ¿no? Ahora, ¿qué palabra? O sea, sí es una locución. Y ahora, segundo paso, ¿qué palabra podemos incluir en este hueco? Pues bien,
Aquí podrías poner mal, ¿no? No puedes hacer las cosas mal y esperar a continuación tener buenos resultados. O superficialmente o algo así, ¿no? Es decir, podríamos meter en este hueco un adverbio. Es por tanto que a la trágala constituye una locución adverbial. A trancas y barrancas, yo creo que esto sí se ve muy claro como locución, ¿no? Aquí ya no hay duda ninguna. A trancas y barrancas salió de entre la muchedumbre, en tanto que ésta se quejaba secretamente a trancas y barrancas. Esto sí creo yo que todo el mundo ve que es un bloque entero de palabras que no significa nada relacionado con trancas y barrancas, ¿no? ¿Qué podemos introducir en este hueco? Tiene que ser una palabra, ¿no? Torpemente, por ejemplo, quizá, ¿no? Torpemente salió de entre la muchedumbre, en tanto que ésta se quejaba secretamente. Torpemente es un adverbio, por tanto, lo que introducimos por a trancas y barrancas es una locución adverbial. Bien, vamos con qué es un verbo. Para este tipo de definiciones, pues nuestro documento un poco más extenso nos da una definición mejor de verbo, ¿no? Debemos tener en cuenta tres aspectos. Bueno, a ver si encuentro aquí lo del verbo. Creo que estaba en el siguiente tema, ¿no? Sí, aquí. Vale, ¿qué es un verbo? Verbo que algunos gramáticos como Tesnier, por ejemplo, lo consideran el núcleo fundamental no solo del sintagma verbal y del predicado, sino de la oración completa, ¿no? El verbo lo definimos morfológicamente, es una palabra flexiva, es decir, puede cambiar y es la categoría que más puede cambiar, porque puede cambiar por número, por persona, por tiempo, por modo, por aspecto y por voz. No voy a detenerme en lo que significa esto porque creo que la pregunta 9, no, la 9 o la 10 era. Sí, la 9A pregunta por qué es cada uno de estos elementos, así que no me voy a extender en ellos. Sintácticamente, lo hemos dicho, es el núcleo del sintagma verbal o del grupo verbal. Significa lo mismo, grupo. Ya digo que yo personalmente prefiero sintagma, aunque en la gramática actual se prefiere grupo. Sintagma verbal, ¿no? Y funciona como núcleo del predicado, concuerda en número y en persona con el núcleo del sujeto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanas estudian, pues estudian, dado que mis hermanas están en plural, indican tercera persona, pues debe estar concordado el sujeto con el núcleo del predicado. Si hubiese dicho mi hermano, pues diría estudia sin la N, ¿no? Eso es lo que significa esa concordancia. Por último, semánticamente, ¿qué designa un verbo? Pues acciones, procesos o estados. Estados como ser, estar, parecer, ¿no? Y acciones y procesos, pues acciones las ejecutadas por un agente, ¿no? Como una persona, animal que hace algo, como leer, etcétera. Y después procesos, ¿no? Como que pueden ser ejecutados sin la participación de un agente, como evaporar, por ejemplo, ¿no? Evaporarse sería un proceso, ¿no? Bien, esto en cuanto a la pregunta 8, ¿no? Ahora vamos con la pregunta 9. No, la 9 viene ahora. No, perdón, la 8. La 8. ¿Qué diferencia hay entre verbos regulares, irregulares y defectivos, ¿no? Bueno, esta respuesta la tenemos mejor en el otro documento, creo, directamente, aunque los dos documentos están altamente relacionados, porque en buena parte uno es un resumen del otro. Pero bueno, creo que esta pregunta sí que estaba resuelta aquí. Aquí, ¿no? Bien. Verbos regulares, irregulares y verbos defectivos. Los verbos regulares, para empezar, ¿no? Aquí directamente habla de los irregulares, ¿no? Pero vamos con los regulares. Todos los verbos siguen, si no se indica lo contrario, un patrón, ¿no? O un modelo o un molde que sería el ofrecido por la primera conjugación, la que termina en infinitivo en ar, la segunda conjugación, la que termina en infinitivo en er, y la tercera conjugación, la que termina en infinitivo en ir. Eso quiere decir que
Los verbos regulares no cambian en su lexema, o raíz, y sigue el molde en todas las conjugaciones, en todas las desinencias. Así, por ejemplo, si tenemos el molde de cantar, que es un verbo regular, yo canto, tú cantas, etcétera, pues amar, que es otro verbo regular, sigue este molde, no cambia su raíz a m, y para el presente, por ejemplo, sigue este canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan, amo, amas, ama, amamos, amáis, aman, ¿no? Son los verbos regulares. Por contraposición, los verbos irregulares son los verbos que, a diferencia de los regulares, bueno, aquí esto está mal, por cierto, estoy viendo una rata, aquí debería poner regular, ¿no? Y se ha colado una rata, ¿no? Ojo con esto, aquí debería poner como verbos regulares tienen rayo lexema que no experimenta cambios, porque lo que estaba diciendo son los verbos irregulares los que en su raíz o lexema sí experimentan cambios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el verbo ser, que es el epítome de lo irregular, ¿no? El verbo ser es que ni siquiera respeta ningún tipo de raíz, ¿no? Porque ser, si considerásemos que R es la desinencia de infinitivo o el morfema derivativo, si lo considera sustantivo, pues debería respetar una S, pero vemos que en el pretérito perfecto simple es yo fui, tú fuiste, él fue, es decir, no respeta nada, ¿no? Hay otros casos que no son tan extremos, como por ejemplo soler, pues se dice suele, ahí cambia algo el lexema, pero no completamente, ¿no? Precisamente Soler sale para hablar de los verbos defectivos. ¿Qué son los verbos defectivos? Defectivos podríamos interpretarlo aquí como un cultismo para decir defectuosos o que le faltan partes, ¿no? Estos verbos carecen de esta conjugación que lo tiene todo, ¿no? Tiene todos los tiempos, todas las personas, todos los aspectos, que formas simples, formas compuestas, es decir, tiene toda la tabla entera, ¿no? Pero los verbos defectivos serían aquellos en los cuales carecen o faltan algún tiempo verbal, algún modo, alguna persona en su flexión, ¿no? Se pone aquí el ejemplo de Soler, porque Soler no permite, por ejemplo, utilizar la primera persona, ¿no? Y decir, yo, bueno, sí permite utilizar, ¿no? Yo suelo hacer, lo que no permite utilizar es el futuro, ¿no? Yo soldré hacer, no existe, ¿no? Por ejemplo, el verbo llover, ¿no? Ahora que está lloviendo tanto, no permite utilizar la primera y segunda persona, ¿no? No puedes decir yo lluevo, tú llueves, ¿no? Solo se permite la tercera, llueve. Si vais a Word Reference, ¿no? Que tenéis aquí aquí podéis ver conjugaciones de verbos, ¿no? Para español y os pueden salir, por ejemplo, llover. Vemos que le faltan un montón de conjugaciones, ¿no? De personas, solo tiene la tercera, pues esto es un verbo defectivo. El soler que hemos indicado antes no tiene, tampoco tiene pretérito perfecto simple, futuro, condicional, no le faltan, ¿no? Justamente eso sería un verbo defectivo. Pasamos a la siguiente para refrescar la memoria sobre los tiempos verbales en español. Claro, refrescar la memoria porque recordemos que realmente los tiempos son de primaria, ¿no? Que entiendo que a muchos de vosotros se os haya olvidado por completo, ¿no? Eso es natural, pero en fin, también que se valore que estos son materiales, muchos de ellos, que se dan en primaria, ¿no? Lo primero, antes de repetir como papagayos los tiempos, ¿no? Ayuda un poco saber qué son estas palabras raras cuando vemos una conjugación, qué significa perfecto, qué significa compuesto, qué significa pretérito. Porque si os acordáis de vuestra etapa en el colegio, pues esto te lo hacían repetir, ya digo, como un loro, un papagayo y sin saber ni lo que significaban, ¿no? Para saber esta parte, viene bien utilizar esta tabla que está en el documento más extenso del libro de Algaida. Bien, nos pregunta directamente por modo, aspecto y voz, ¿no? Que son los más
rarunos, porque entiendo que tiempo presente, pasado, futuro, de entrada, todo el mundo entiende, ¿no? Que se refiere a una acción, estado o proceso en tiempo pasado, en tiempo presente o tiempo futuro. Pero vamos con los modos, ¿no? Modos hay tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo presenta hechos reales u objetivos, ¿no? Yo tengo una moto, es que la tengo ahora, no que la deseo, que la podría decir, puedo estar mintiendo, lo que sea, ¿no? Pero la intención del emisor es presentar en yo tengo una moto el tener como un hecho real u objetivo, ¿no? Sin embargo, en si yo tuviera una moto, me iría de aquí. Si yo tuviera una moto, quiere decir que es un deseo que tengo de tener una moto, un pensamiento que tengo, algo que no se corresponde con la realidad, ¿no? Si yo tuviera, porque si la tuviera realmente no diría si yo tuviera una moto, diría yo tengo una moto o como tengo una moto, ¿no? Ese es el subjuntivo, y el imperativo, el que está relacionado con el mandato u orden, aunque no es la única forma que tiene el español de expresar mandato u orden, pero está relacionado eso con el hecho de que el emisor desea que tú hagas o cambies algo del mundo. Imperativo. Aspecto. El aspecto se relaciona con, más allá del tiempo, de si se presenta la acción, proceso o estado en pasado, presente o futuro, quiere decir si la acción, proceso o estado se presenta como acabada o como inacabada. Recordemos que todos los tiempos verbales simples, ¿cuáles son los simples? Los que solo utilizan el verbo sin el haber delante, ¿no? Es decir, esto es compuesto y esto es simple, ¿no? Pues todos los tiempos simples, salvo el pretérito perfecto simple, son imperfectos o imperfectivos, son lo mismo en español. Mientras que todos los tiempos compuestos son perfectos en español. Indican acción acabada. Ejemplo de esto para que se comprenda un poco mejor. Pues, por ejemplo, cuando sonaba el teléfono, es decir, sonaba en un proceso, no había terminado, no estamos indicando cuándo terminó de sonar. Eso es la marca de imperfecto o imperfectivo. Cuando sonaba el teléfono, me corté el dedo. Y ese me corté el dedo es una acción puntual con fin dentro de la oración, ¿no? Eso sí sería perfecto, ¿no? Cuando sonaba el teléfono, dura un proceso, un periodo de tiempo, me corté, en un momento puntual me corté el dedo, ¿no? Corté en ese caso sería perfecto, ¿no? Por último, voz activa, voz pasiva. Voz activa cuando el sujeto y el agente concuerdan, ¿no? Es decir, el sujeto es el que realiza la acción. Esto es lo más normal en oraciones en español, ¿no? Mi equipo goleó a su rival, pues el sujeto que es mi equipo es quien realiza la acción. Compáralo con la iglesia fue construida por los jesuitas. La iglesia es el sujeto, pero la iglesia no es quien ha realizado la acción, es quien la ha recibido, porque quien ha realizado la acción son los jesuitas. En ese caso estamos utilizando una voz pasiva, ¿no? Y en este caso es cuando el sujeto no es el agente, no es el que realiza la acción, se llama sujeto paciente. Bien, con este recordatorio vamos con qué persona, tiempo, número, modo, etcétera son estos tiempos de aquí, ¿no? Vamos al lío. El primero. Habrías ganado. Habrías ganado es una forma compuesta. Si te vas a tu tabla y vamos a intentar ver cómo saber esto, ganado de ganar, habrías ganado, ¿no? Lo tienes aquí. Habrías ganado. Sería segunda persona del plural del condicional perfecto,
del modo indicativo, ¿no? En voz activa. Las voces pasivas no suelen salir en las tablas, ¿no? Porque la voz pasiva, por si tenéis curiosidad, es habrías sido ganado. Cantare, vemos que no tiene una tilde en la E, por tanto es cantare y no cantaré. Esto es un tiempo en peligro de extinción que lo tenemos aquí, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Cantare, primera y tercera persona del futuro simple, cuando aquí debería poner simple, ¿no? Del futuro simple de subjuntivo. Habían eliminado, de nuevo una forma compuesta, habían eliminado, lo tenemos aquí, ¿no? Habían cantado. Tercera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo. Hayas sabido, lo tienes aquí. Hayas sabido, segunda persona del singular del pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo. Y ahora el ejercicio inverso, que es que con la descripción tú seas capaz de conjugar el tiempo adecuado, ¿no? Vamos con uno fácil, segunda persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo en voz activa de conducir, sería tú conducías, ¿no? Sería esto, ¿no? Conducías, de conducir, aunque es un verbo irregular, debería seguir el patrón de la tercera persona, es decir, de esta, aunque es irregular en algunos tiempos como el pretérito perfecto simple, donde se dice conduje y no conducir, ¿no? Pero este es el patrón que deberíamos seguir y segunda persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, pues segunda persona del singular del pretérito perfecto de indicativo sería tú conducías, igual que sería tú partías. Bueno, aquí para el que esté más perdido, esto sería yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ¿no? Primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular, primera persona del plural, segunda persona del plural, tercera persona del plural. Vamos con el siguiente. Tercera persona del plural del pretérito simple de subjuntivo de posibilitar. Presente del subjuntivo. Truco para poder conjugar verbos en subjuntivo. Le ponemos delante el que, ¿no? El que. Por ejemplo, yo sé. Si le ponemos delante el que yo sepa, ¿no? Permite crear el subjuntivo, ¿no? El que yo haya sabido, el que yo hubiera sabido, el que yo hubiere sabido, que en este caso sería futuro subjuntivo, se utiliza muy poco, ¿no? Bueno, vamos a lo que preguntan. Tercera persona del plural del presente simple de subjuntivo en voz activa de posibilitar. Tercera persona del plural del presente simple de subjuntivo, es decir, ellos, y ahora el presente simple, ellos posibilitan. Nos vamos a posibilitar, debería parecerse a amar, ellos posibilitan, sería bueno, dice subjuntivo, perdón, sería ellos posibiliten, porque si no sería de indicativo, no sería este, ¿no? Ellos posibiliten. El que ellos posibiliten, y fijaos cómo no puede decirse el que ellos posibilitan, ¿no? Suena mal, ¿no? Primera persona, siguiente, primera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo en voz pasiva de respetar. Bien, esto está en voz pasiva, vamos a intentar construirlo primero en voz activa y después pasamos a pasiva, ¿no? Primera persona del plural es nosotros, pretérito pluscuamperfecto sería hubieran o hubiesen, porque es del subjuntivo, ¿no?
Es decir, sería este, ¿no? Hubiéramos o hubiésemos cantado, pero como es con respetar, hubieran o hubiesen respetado, pero como es voz activa, voz pasiva, perdón, tenemos que ponerle el sido, ¿no? Hubieran sido respetados. Por último, otra conjugación que se emplea muy poco, segunda persona del singular del pretérito anterior de indicativo en voz activa de comer. Pretérito anterior se utiliza muy poco, ¿no? Se construye con el verbo haber en pretérito perfecto simple. Entonces, en este caso, nos iríamos aquí y tendríamos hubiste, ¿no? Comido, que es el verbo que están diciendo, ¿no? Segunda persona del singular es tú, pretérito anterior es el que se construye con el pretérito perfecto simple del verbo haber, más el participio, hubiste cantado. Bien, vamos con este bloque. ¿A qué nos referimos con uso recto y desplazado de un verbo? Bien, aunque los verbos indican presente, pasado, futuro, etc., no siempre en un enunciado, en el uso, en el acto de habla, digamos, en una situación comunicativa, siempre significa el presente presente, siempre significa el pasado pasado o siempre significa el futuro futuro. Vamos a poner algunos ejemplos simples de cuando pasa esto, aunque si miráis el libro extendido, el de Algaida, pues veréis que el tema se complica muchísimo más, ¿no? Pero vamos a ver simplemente un tentempié de este tema. Lo tenéis aquí, ¿no? Bien, a la primera pregunta, que es diferencia entre uso recto y uso desplazado, ¿no? Pues la respuesta la tenemos aquí, ¿no? El uso recto es el uso habitual, ¿no? El uso estándar, por decirlo así, mientras que el uso desplazado es un uso especial de ese tiempo, que se concreta en una situación comunicativa, es decir, en un enunciado concreto, ¿no? La pregunta siguiente, que sería, ¿cuál es el uso recto y desplazado del presente indicativo? Respuesta, el presente de indicativo tiene como uso recto, es decir, como su uso normal, pues referirse a hechos o estados presentes. Es decir, que suceden en el momento en el que se habla. Sufrimos una tremenda crisis económica. El planteamiento, la intención del emisor es que lo entiendas como algo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Ahora, usos desplazados, que sería la segunda parte de la pregunta, pues encontramos los siguientes. Para empezar, hechos pasados que se hacen sentir cercanos o que se consideran ya como fijados en la historia, ¿no? En 1547 nace Mateo Alemán. Se podría haber dicho nació, pero se dice nace. O Colón descubre América en 1492. Se podía haber dicho descubrió, que es verdaderamente el pretérito perfecto simple, pero cuando se dice descubre, pues le da un valor o lo hace sentir un poco más cercano y es el presente histórico, ¿no? También se puede utilizar con un sentido de futuro y con un cierto toque de mandato, ¿no? O de orden, cuando utilizas el presente para referirte al futuro. Mañana pintas la cerca, ¿no? Que es una manera un poco indirecta de emitir una orden. Este tema, por si queréis desarrollarlo un poco más o necesitáis un poco más de información, lo tenéis aquí explicado también, ¿no? Sería el valor con un poco de uso de imperativo, ¿no? Tú te quedas hoy sin ver la tele, se refiere al futuro, pero con un toque de mandato, ¿no? También para indicar pues que vas a hacer algo muy próximo, ¿no? Enseguida estoy contigo, estoy, pero realmente es estaré porque no lo estás haciendo ahora mismo, ¿no? Es decir, en resumen, presente con valor de futuro, otro uso desplazado. Por último,
Cuando se refiere a verdades atemporales o a refranes, a algo que vale no solo hoy, sino que tiene valor hoy, ayer, mañana y siempre, como 2 más 2 son 4. Eso se llama presente nómico. 2 más 2 son 4 hoy, hace 500 años, dentro de 500 años y siempre, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿no? O por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Hierve hoy, hierve mañana e hirvió hace 5 años, ¿no? Eso es una verdad temporal. Presente nómico se llama eso, ¿no? ¿Cuál es el uso recto y desplazado del pretérito imperfecto de indicativo? Lo tenemos aquí. El uso recto, acciones o estados pasados no acabados. Pasado porque es pretérito, no acabados porque es imperfecto, como hemos estado explicando antes cuando hablábamos del aspecto, que se prolonga durante un considerable espacio de tiempo, porque si no durase un tiempo, sino que fuera solo un instante, deberías utilizar el pretérito perfecto simple. Bien, ese es el uso normal. Ahora, el uso desplazado. Primero, solicitud cortés, ¿no? El pretérito imperfecto de cortesía. Deseaba tomar un café. Es una manera de suavizar un poco una orden directa, como sería deseo tomar un té, ¿no? O un café, ¿no? Deseaba, pretérito imperfecto de cortesía, ¿no? Para expresar conjetura, algo que no sabes seguro, que sucedió en el pasado, pero lo que indicas no es tanto que sucedió en el pasado, sino que tú no estás seguro 100% de que sea exacta la información. Debían ser las 10 o debían de ser las 10 cuando llegó, pero no sabes si eran las 10 menos 10, las 10 y 10. Por eso utilizas el pretérito imperfecto de cortesía. De cortesía no, perdón, de conjetura. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la de uso recto y desplazado del condicional. El condicional es un tiempo que su uso recto, como viene aquí, sería en una oración compuesta condicional, como dice ahí, ¿no? Utilizarlo como si se da la condición, si viniese, si se cumple esto, pues yo haré esto, ¿no? Es decir, si se cumple la primera parte de la oración compuesta condicional, pues entonces pongo un condicional, él diría que sería el condicional, ¿no? Que es, esto se pasa si se cumple la condición de la primera oración. Eso es el uso recto, ¿no? Ahora bien, usos desplazados. Pues el uso desplazado principal y muy común, y tan común que casi compite con el uso recto, sería el condicional de cortesía, exactamente el mismo que empleábamos con el pretérito imperfecto de cortesía. Para una petición que puede parecer brusca o descortés o demasiado directa, utilizamos el condicional. Querría 2 entradas para la película de las 4. Fijémonos como aquí, obviamente sería algo más directo y más descortés, es decir, quiero 2 entradas, que esto por cierto es muy común por Andalucía, etcétera, pero no es lo más correcto, educado, ¿no? También podrías decir aquí quería 2 entradas y entonces estarías utilizando precisamente este pretérito imperfecto de cortesía, ¿no? Ese es no el único, porque si vemos el otro libro hay más uso, pero bueno, ese es el uso principal desplazado del condicional. Ahora, con esta información hacemos la práctica. El agua es una molécula con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Lo primero, se está utilizando el presente, ¿no? Simple de indicativo. ¿Y qué uso o qué valor tiene este es? Pues que el agua sea una molécula con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno es algo que es así hoy, es así mañana y es así siempre. Por tanto, nos estamos refiriendo a un presente nómico, ¿no? La segunda, señor, necesitaba una camisa. Bueno, señor, necesitaba una camisa lisa blanca.
Esto es un pretérito imperfecto de indicativo. Estás realizando una orden, lo pones en imperfecto para que no suene tan directa. Pues justo lo que hablábamos hace nada, ¿no? Pretérito, el valor es pretérito imperfecto de cortesía. Te lo concedería si te portases bien. Concedería es condicional simple de indicativo. Lo concedo si se cumple la condición que pongo tras el sí en la apódosis, ¿no? Si te portases bien. Esto es el uso normal del condicional, por tanto es el uso recto del condicional, el normal. Dios sabe dónde estará mi hijo. Dios sabe dónde estará mi hijo, pero no lo sé seguro, ¿no? No sé seguro dónde está, ¿no? No sé si me he saltado antes lo del futuro, por cierto, ¿no? Si me he saltado la pregunta del futuro, pero bueno, si no la digo ahora mismo aquí, futuro, el uso recto es expresar hechos o estados futuros, y usos desplazados, pues el de mandato puro, obligación, el de suponer algo que no se sabe a 100%, serán las 11 de la noche, ahora mismo, pero no te lo puedo decir, no digo son las 11 de la noche porque no lo sé seguro, futuro de conjetura, y una duda, futuro de incertidumbre. Muchas veces conjetura e incertidumbre están muy próximas, ¿no? Pero bueno, eso sería el menor de los males que se confundiesen. Bien, vamos con Dios sabe dónde estará mi hijo. Esto es futuro simple. ¿Sé dónde está mi hijo ahora mismo? No lo sé. Si no, diría sé dónde está mi hijo y no estará, ¿no? Esto no indica que yo lo sepa, porque si lo supiera sería conjetura, o si supiera algo, ahí viene lo de serán las 11 de la noche, porque algo sé, pero no lo sé 100% bien. Pero aquí no sé nada, por tanto, tiene el valor de futuro de incertidumbre. Compárese con tu número de calzado, será un 39. Lo estoy calculando a ojo, no lo sé seguro. Será es futuro simple. Pero está pasando el hecho ahora, ¿no? Yo soy un vendedor de zapatos, estoy viendo el pie y calculo que es un 39, no lo sé seguro, pero algo sé, ¿no? Ahí es la diferencia y por tanto el valor es futuro de suposición. La F, Manolito, mañana haces la tarea como Carmen que me llamo. Haces presente simple, pero el valor que tiene ahí no es de presente porque la tarea aún no ha sido hecha. Parece que Carmen está mandando a Manolito un poco de forma algo velada, ¿no? Esto lo metíamos todo en el saco de presente con valor de futuro. Manolito hará la tarea. Hará la tarea obligado, es una especie de imperativo, aunque aquí no estamos dividiendo, simplemente decimos presente con valor de futuro. Bien. Vamos con la última parte, que es una perífrasis verbal, y aquí hay que hilar fino, ¿no? Bueno, la perífrasis verbal se parece un poco a las locuciones en el hecho de que ambas son lexías complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas son combinaciones fosilizadas o fosilizadas hasta un cierto punto de palabras, ¿no? Son lexías complejas, ¿no? Vamos con... Entonces, en cuanto a la definición, a ver dónde está lo del... Aquí. Bien. Entonces, son ambas lexías complejas. ¿Por qué están compuestas? ¿No? Están compuestas por dos verbos. Uno es auxiliar y se conjuga, y el otro está en forma no personal. ¿Qué son formas no personales? Pues indicativo, gerundio y participio. Indicativo lo que termina en ar, er, ir, amar, temer, partir. Gerundio lo que termina en endo, ando, amando, temiendo, partiendo. Y participio lo que termina en ado, ido, amado, temido, partido. Pues es la unión, la perífrasis verbal, de un verbo auxiliar conjugado y el otro en forma no personal. Y entre medias puede incluirse una preposición o una conjunción. Ahora, el verbo auxiliar, que es el que está conjugado, pierde total o parcialmente su significado. Pierde su significado, ¿no? Por ejemplo, en ando distraída últimamente no significa que estés caminando distraída últimamente.
no significa eso, ¿no? El verbo andar ahí ha perdido su sentido o su significado, su acepción similar a caminar. Ha perdido su significado pleno, ¿no? Compárese con ando levantando mucho los pies o ando mucho por las mañanas, donde ahí ando significa andar y por tanto no es una perífrasis, ¿no? Tanto el verbo auxiliar como el verbo en forma no personal comparten sujeto. Esto es importante, ¿no? Bueno, aunque esto va a ir después en la parte de los trucos, ¿no? Para detectar qué es una perífrasis. Este verbo en forma no personal es el verbo que sí tiene su significado normal. Y va a comentar, comentar aquí significa comentar, ¿no? Y ya hemos estado diciendo que entre medias puede ir un nexo. Entonces, recapitulamos. ¿Esto qué es? Recapitulamos. Una perífrasis es la unión de dos verbos. Uno en forma no personal, que actúa como... en forma personal, que actúa como auxiliar y que aporta información gramatical. Y el otro, información gramatical y por tanto pierde parcialmente su significado. Y el otro es un verbo que va siempre en forma no personal, ar, ando o ado, endo o ido, a ir, endo, ido. Y en este caso este verbo sí conserva su significado y a veces se incluye entre medias un nexo o una preposición, ¿no? Ahora bien, entonces ya digo, es un bloque, funciona de forma unitaria, en eso se parece un poco a las locuciones, aunque no son locuciones, y tienen esta estructura, ¿no? Tienen esta estructura. Y son, ya digo, una lexía compleja verbal, ¿no? Eso es lo que serían las perífrasis, ¿no? Siguiente parte. Truco para detectar las perífrasis o pauta para detectar las perífrasis. Se parece un poco a la pauta que utilizamos para las locuciones. La pauta clave es: si el primero de los verbos, que es el auxiliar, se sustituye por un sinónimo o un hiperónimo si no encontramos un sinónimo, y la combinación resultante es agramatical o no tiene sentido, entonces no es una, entonces sí es una perífrasis. Por ejemplo, tienes que estudiar. Tener, un sinónimo de tener es poseer. Intentamos ponerlo en este hueco. Tienes que estudiar, posees que estudiar. ¿Tiene sentido decir posees que estudiar? Si la respuesta es no, entonces sí estás ante una perífrasis. En el caso de ando distraído últimamente, donde aquí ando, repito, no significa que esté andando distraída literalmente, sino que significa que últimamente en todo lo que hace, cuando cocina, cuando lee, cuando escribe un WhatsApp, está distraída. Ando distraído últimamente, este ando, sinónimo camino, camino distraído últimamente no tiene ese sentido de que tú estés cocinando distraída, de que tú estés leyendo distraída, de que estés trabajando distraída, de que estés estudiando distraída. Significa dar pasos con los pies, ¿no? Entonces, camino distraído últimamente no tiene sentido, por tanto, sí es andar más infinitivo una perífrasis. Bien, tenemos aquí no está aquí la pregunta, que sí está
y esto se me ha colado, pero bueno, la voy a sacar de aquí, a ver si la puedo, porque sé que hay una pregunta entre medias, que es, quizás no os vaya a salir a vosotros aquí, pero sí recuerdo que había una pregunta entre medias en la ultimísima versión, que la voy a leer, aunque ahora mismo en vuestra pantalla no esté saliendo, pero yo sí lo estoy viendo, concretamente la pregunta 18, que dice: a partir de las tablas perífrasis aspectuales y perífrasis modales, define las perífrasis aspectuales y modales y relaciona los subtipos. Bien, esto está en esta tabla. Perífrasis aspectuales, perífrasis modales. Perífrasis modales, por empezar con la más fácil, lo que indica es obligación, probabilidad o posibilidad. Obligación, como tener que hacer algo, debes hacer algo, etcétera. Probabilidad, no lo sabes seguro, no sabes la cifra seguro. Fijémonos que en probabilidad está deber de, mientras que en la de obligación está deber sin el de, ¿no? Entonces, Julia debe de tener 20 años. Es que tú no sabes los años que tiene Julia realmente, ¿no? Deber de. Y después posibilidad, ¿no? Puedes acompañarme esta noche. Las modales entonces expresan obligación o probabilidad, básicamente. Una actitud subjetiva sobre si algo es obligado a hacerlo o si es posible hacerlo, ¿no? Eso es modal. Y aspectual quiere decir que sobre un proceso, algo que dura un determinado tiempo, pues en qué momento te sitúas de la acción, ¿no? ¿En qué momento te sitúas dentro de la acción? Por ejemplo, si esta es la duración de la acción, ¿no? Por ejemplo, jugar al fútbol es algo que dura 10 minutos, 20 minutos, pero no es un instante, ¿no? Entonces, en la primera de las perífrasis, ¿no? Las aspectuales, por tanto, lo que indica es en qué momento de un proceso estás, si estás antes de que empiece, al principio de que empiece, durante el proceso, a punto de terminar o habiendo terminado ya, ¿no? Ahora, si dices las ingresivas, estar a punto de o pasar a, estar a punto de, que por cierto no es la estructura típica de una perífrasis, ¿no? Vemos que es casi una excepción, porque el resto ya hemos dicho que es con dos verbos y aquí le meter a punto de. Pasar a, paso a explicar. En paso a explicar este apartado, ¿lo has explicado ya o no? ¿O estás justo antes de empezar, ¿no? Si estás justo antes de empezar, quiere decir que te sitúas en este punto, ¿no? Aquí todavía no ha empezado, ¿no? Compárese con las incoativas, que es el momento en el que se inicia. Empezar a, arrancar a, echar a, ponerse a. Empezó a correr cuando me vio. Correr dura un espacio de tiempo. Empezar a correr sería el momento ya en el que está empezando, ¿no? Sería aquí, ¿no? Estás empezando a hacer algo, pero todavía no lo has hecho. O sea, ya has empezado a hacerlo. Mientras que en el caso de las ingresivas, estás a punto de hacerlo, pero todavía no has empezado. Reiterativas, cuando repites una acción muchas veces, ¿no? Suelo dormir 8 horas, quiere decir que todas las noches tiendes a dormir 8 horas en todas, no en una, ¿no? Sino en varias, ¿no? Y perfectivas es cuando la acción ya ha terminado. Acabo de jugar al fútbol. Quiere decir que ya has jugado al fútbol y entonces te sitúas en la parte final de lo que dura la acción, por aquí, ¿no? Después hay perífrasis de gerundio y perífrasis de participio, ¿no? En las de gerundio quiere decir que la acción está en su transcurso, ¿no? Está hablando mal de mí, quiere decir que hablar mal, que dura un proceso de tiempo, pues estás en medio, ¿no? Y el estar en medio de la acción se indica con el gerundio.
Y por último, las perífrasis de participio tienen aspecto perfectivo, es decir, acabado, y es cuando la acción se da por concluida y no hace poco, sino hace bastante, ¿no? Por ejemplo, llevar más participio, tener más participio, haber más participio, estar más participio. La tienda lleva cerrada un año, es que ya ha terminado y ha terminado hace tiempo, ¿no? Lleva cerrada un año, ¿no? Te tengo dicho, ¿no? Te tengo dicho que no use más el papel, te lo he dicho hace ya tiempo también, ¿no? Bueno, estas son las tablas y ahora, con esta información, vamos a decir cuáles son. Primero, dentro de este ejercicio hay que responder si es una perífrasis o si no lo es, porque no todas tienen por qué serlo. Ya vamos a razonar por qué algunas no lo son, ¿no? Y el siguiente paso sería qué tipo es dentro de las que hay, ¿no? Bien. Vemos que en otros textos hay todavía más distinción de perífrasis aspectuales, pero vamos a intentar quedarnos con estas, ¿no? Para no complicar más la película todavía, ¿no? Bueno, termina de comer tu menestra de verduras. Termina de comer tu menestra de verduras. Lo primero, termina de comer tu menestra de verduras. Lo primero sería, ¿tiene la forma de una perífrasis? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque tiene un verbo, tiene que sería el auxiliar, tiene el verbo principal con su significado normal en er, ar, y tiene una preposición en medio y hemos dicho que sí, que podía tener una preposición en medio, ¿no? Que podía tenerla, ¿no? Concretamente la tabla que se está utilizando aquí, os digo por si tenéis curiosidad, es la tabla que viene aquí, ¿no? Que es esta, que es todavía más detallada, pero si no quieres complicarte la vida, puedes... Ahora voy a decir la combinación de ambas, ¿no? Y qué sería en cada una de ellas, ¿no? Termina de comer, pues terminar, para saber si es una perífrasis o no, deberíamos emplear el truco del sinónimo, ¿no? Finaliza de comer, funciona. No funciona. Finaliza de comer suena mal. Acaba de comer suena bien, pero aquí tenemos la mala suerte de que acabar de comer es que es otra perífrasis, ¿no? Entonces, terminar de comer, acción acabada en el momento presente, sería terminativa o perfectiva, ¿no? Esta de aquí, ¿no? La acción ya ha acabado. Está hablando de un proceso que ha durado un momento de tiempo y lo que está indicando es que deberías terminarla, ¿no? Que debería, porque está en imperativo, deberías hacer que tu comida ya fuera pasado, ¿no? Termina de comer tu menestra de verduras. Si dijera he terminado de comer, pues se vería todavía más claro, ¿no? Porque no influiría el modo. Terminar de hacer algo es perfectiva o terminativa dentro de un proceso que dura un tiempo, estás en la parte del final, ¿no? En esta, ¿no? Por tanto, si es una perífrasis y es terminativa o perfectiva, ¿no? Segunda, estuvo jugando a la consola toda la noche. Estuvo realizando algo que ya ha terminado y ha terminado hace tiempecillo. Utiliza el verbo auxiliar, utiliza el verbo principal, en este caso en gerundio, es decir, cumple con el formato. Estuvo jugando toda la noche a la consola. En este caso, jugando, aquí se llama perífrasis de gerundio, ¿no? Y además se contempla, porque está el verbo estar jugando toda la noche, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Estuvo jugando toda la noche.
En este caso, ya digo que bueno, realmente lo de la finalización viene por el pretérito, pero en lo que se refiere a la acción la está considerando en el momento. En este caso, de todas maneras, cuando el verbo termina en gerundio no hay mayor problema, porque siempre va a ser perífrasis de gerundio, ¿no? Que aquí, por cierto, la perífrasis de gerundio se llama durativa, ¿no? Entonces, si quieres seguir el enunciado, sería durativa y, por tanto, aspectual igual que la anterior, ¿no? Realmente, si no te sabes las tablas, al menos lo que podrías decir es si es aspectual o es modal, donde las modales indican obligación o posibilidad y la otra indican si la acción se está realizando, si está empezando a realizarse, esa sería la aspectual. Por lo menos acuérdate de si es o no una perífrasis y si es aspectual o modal, ¿no? Y ya, bueno, si te acordaras de los tipos, mejor, pero por lo menos eso, ¿no? Bien. Deben de ser tus hijos los que rompieron el jarrón. Estuvimos hablando antes de este deber de, ¿no? Estamos diciendo, deben de ser tus hijos, que tú no lo sabes seguro. Porque si lo supieras, dirías, son tus hijos los que rompieron el jarrón. No está indicando obligación, está indicando algo que no llegas a saber del todo. Por tanto, si es una perífrasis, es modal. Y la entraría aquí, ¿no? Aquí tenemos el deber de, sería de probabilidad, que en la otra tabla de perífrasis, para el que esté viendo la otra o esté utilizando la otra, nos vamos a esta, ¿no? Y tendríamos el deber de aquí, probabilidad, posibilidad, etcétera, ¿no? Es decir, sería de probabilidad, ¿no? Si es una perífrasis, es modal. Y es de probabilidad o de aproximación también se llama, ¿no? La tienes aquí, realmente, bueno, daría igual decir una u otra, ¿no? Aquí en esta tabla solo se contempla, las meten las dos en el mismo saco, probabilidad y aproximativa, ¿no? Vamos con el siguiente. Intentaré estudiar. Cumple con el formato de las perífrasis porque es un verbo, el segundo está en infinitivo, etcétera. ¿Cuál es el problema en este caso? Que intentaré, si lo sustituyes por un sinónimo, intentaré, como por ejemplo procuraré, querré, me esforzaré en estudiar, funcionan, ¿no? Todos los sinónimos que estamos buscando. ¿Por qué? Porque intentar aquí significa intentar, sin más, ¿no? Otro truco que no he dicho antes y que es muy importante, ¿no? Que no he dicho, pero que lo podríamos poner dentro de la pregunta 17 era, ¿no? Sí, ¿no? Otro truco importante que se me ha olvidado antes para estos casos dudosos es el siguiente. Dado que la perífrasis, tanto el verbo auxiliar como el verbo principal deben compartir el mismo sujeto, una prueba importante es que cambies el sujeto. Por ejemplo, yo intentaré que tú estudies las perífrasis verbales. ¿Suena bien? Sí, suena bien. Por tanto, no es una perífrasis. Compáralo con la siguiente. Vamos a ponerle a esta primera persona y a comer segunda persona. Yo termino de que tú comes tu menestra de verduras. ¿Suena bien? No, suena fatal. Por tanto, sí es una perífrasis. En la H, yo estuve que tú jugando, yo estuve tú jugando. Suena fatal. Suena fatal, pues sí es una perífrasis. Así que por favor, se me ha pasado antes, incluyamos en la pregunta 17, aquí es que me falta una, 17, que una pauta, aparte de cambiar por un sinónimo, una pauta muy importante es cambiar el sujeto, hacer una prueba cambiando el sujeto al verbo auxiliar y al verbo principal, poniéndole dos sujetos diferentes. Si no te funciona ese cambio, si es una perífrasis. Ahora, si te funciona ese cambio, entonces no es una perífrasis. Mira esto, yo intentaré que tú estudies, ¿no? Por tanto, esto no es una perífrasis, ¿no? Vamos con el siguiente, que sería me echaré a descansar.
En me echaré a descansar, aquí el problema es que echaré significa que te vas a echar en la cama, es decir, no cambia su significado original, ¿no? Echaré significa que te estás echando en la cama, que te estás tirando en la cama, vamos. Me tiraré a descansar, ¿no? Me tiraré a descansar, ¿funciona? Sí, hemos conseguido un sinónimo de echaré, que es me tiraré. Y si funciona el cambio con un sinónimo, entonces no es una perífrasis. Esto no es una perífrasis. Tengo que estudiar las perífrasis. Yo tengo que estudiar las perífrasis, lo cambio por un sinónimo. Yo poseo que estudiar las perífrasis no tiene sentido. Por tanto, esto sí es una perífrasis. Haz también la prueba del cambio de sujeto. Yo tengo que tú estudies las perífrasis. Yo tengo primera persona, que tú estudies las perífrasis, segunda persona. ¿Suena bien yo tengo que tú estudies las perífrasis? No suena bien, por tanto, sí es una perífrasis. Tengo que estudiar las perífrasis. Sería, por tanto, una perífrasis. Indica obligación, por tanto es modal de obligación. Y también tiene la tablita esta, así que quiero utilizar esta tabla. Y la tienes aquí, tener que, también se llama de obligación, perífrasis modal. Volveré a jugar cuando me recupere de la lesión de rodilla. Volveré a jugar. Volveré a jugar. Cuando me recupere de la lesión de rodilla, volver a, ¿no? Volver a hacer algo, repetir una acción, ¿no? Repetir una acción tiene su infinitivo detrás, por tanto, perífrasis. Sí es una perífrasis, es aspectual y es reiterativa. También la tienes en la otra tabla, ¿no? Como también como reiterativa, la tienes aquí al final, ¿no? Por último, este abogado suele ganar este tipo de casos. Suele ganar, suele con su verbo conjugado auxiliar, su infinitivo. Suele ganar es que repite muchas veces lo mismo, ¿no? En este caso ganar, ¿no? Pues es el mismo tipo, soler, ¿no? Reiterativa, soler, suelo dormir 8 horas, suele ganar. Eso sí es, ¿no? Aquí la llaman habituales. Habituales y reiterativas en esta tabla las ponen todas como reiterativas, así que nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Por tanto, este abogado suele ganar este tipo de casos si es una perífrasis, es aspectual y es habitual o reiterativa. Bien, pondré ejercicios resueltos en el foro. Muchas gracias por vuestra atención. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es repasar esto y hacer más ejercicios y va a ser de gran ayuda para el examen. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.